Y la palabra de Dios nos dice en la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 12 al 15. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Jesucristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. El tema para nuestro mensaje hoy es una salvación personal y actual. La predicación y esa redención hecha por el Señor Jesús es algo que ya existe y ya está en el pasado. Es algo que se está realizando aún en nuestras vidas. Es decir, el creyente en una forma individual ha recibido por la fe una salvación plena, gratuita, actual, a través de una serie de experiencias en cuanto a la redención, que nosotros vemos lo que Dios ha hecho para nuestra salvación. Claro está que vemos una serie de tensiones y aparentes paradojas en la vida. Estamos en un mundo conflictivo de tantas batallas, pero aún con todo y eso, podemos decir, estamos siendo salvos por el nombre del Señor Jesús. La salvación no es algo del futuro, la salvación es actual, la salvación es hoy. Porque le preguntamos a varios creyentes, ¿usted cree que es salvo ahora? Y se encogen de hombros y dicen, no sé. Si no sabe qué es salvo, ¿qué es entonces? Porque hemos dicho, no hay medios salvos, no hay medios condenados. O es salvo o está perdido. Esa es la respuesta correcta. Y la palabra del Señor nos dice que del momento en que creímos en el Señor Jesús, fuimos bautizados en su nombre, recibimos el don del Espíritu Santo, recibimos esa salvación. Desde entonces venimos cuidando esta salvación y ha pasado un tiempo. La palabra de Dios nos habla de 3 tiempos de la salvación. Fuimos salvos en aquel día cuando sumergimos nuestro cuerpo en el nombre del Señor Jesús. Fueron lavados nuestros pecados por el nombre del Señor. Fuimos salvos. Ahora, ¿hemos caminado un poco en el camino? Todavía podemos decir, ¿estoy siendo salvo? Y aún la salvación en el futuro. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos hablando de esa salvación plena, completa. Pero debemos estar siendo salvos hoy. Porque si hoy no es salvo y Jesús levanta su iglesia hoy, ¿a dónde le toca ir? Hablando de una salvación plena, gratuita y actual, Pablo plasma su experiencia cristiana en un cuadro de varios colores, siendo sus preferidos aquellos que se relacionan de alguna forma con la ley. Hay 5 de importancia primordial que encontramos, que es la justificación, la regeneración, redención, la remisión, reconciliación y la adopción, que terminamos con 6 puntos importantes que se hallan en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, de una forma explícita, donde Pablo recoge estas palabras que no son de tipo teológico, ni son filosóficas, son palabras judiciales que se usaban en los tribunales romanos para castigar o libertar a los prisioneros. Y ahí entramos y vamos a empezar con cada una de estas palabras, cuál es su significado. Para el apóstol Pablo, la experiencia de la salvación
se centraba en Jesús, siendo claro y brillante como la luz. Así encontramos tan claro como esa luz del sol que disipa todas las tinieblas y aparecen todas las cosas tan claras, pero discierne 5 rayos de luz que se irradian desde este centro en todo sentido, con divisiones sin límites y medidas. Estos cuadros no son meros conceptos teológicos y, como dijimos, ni filosóficos. En primer lugar, expresiones sacadas de las prácticas legales del mundo greco-romano y, por lo tanto, medios adecuados para llevar a la verdad del Evangelio a la mente y el corazón de los hombres de su tiempo. Una forma de explicar cuál es la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dijimos justificación, o sea, un descargo legal. Redención, o sea, una compra con el fin de liberar del objeto a personas compradas en la esclavitud. Regeneración, un trasplante sacado de la mundanalidad para servir a Dios. Remisión, o sea, ser libres de la deuda del pecado y limpios de la corrupción del mismo. Adopción, o sea, el acto de colocar a un extraño en la familia y reconocerlo con todos los derechos como a un hijo. Reconciliación, establecer nuevamente una amistad con algo que se había perdido. Pablo se hallaba muy distanciado de toda forma dogmática teológica y por eso se valía de términos conocidos por todos en su día. Pablo se reviste de más de carácter de un hombre de oración que de un verdadero testigo de la salvación. Es un confesor y de un profeta. Ahora lo vemos como un exégeta, un teólogo, filósofo, estudiando cuál es el propósito de Dios en cada una de estas frases importantes. Por la justificación, el pecador se halla delante de Dios como reo, pero por la fe es declarado justo sin sacrificios meramente humanos. Nos dice Romanos capítulo 8, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y si Dios justifica a alguien, ¿quién puede acusarlo? Por la redención, se halla delante de Dios como esclavo y se libra por medio del pago del precio del rescate. Jesús pagó ese precio, dice Romanos capítulo 8, verso 18 al 23. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. También gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo y esa glorificación para salir de esta esclavitud, de este cuerpo humano. Por la remisión, se halla delante de Dios como un deudor y recibe su descargo legal, según Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Por la reconciliación, se halla delante de Dios como un ex enemigo y se le ofrece la paz. 2 Corintios 5, 18 al 20 dice: Dios estaba en Jesús reconciliando consigo al mundo y nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación. De manera que la palabra reconciliación es cuando dos partes que han estado en conflicto llegan a un feliz acuerdo. Y esto fue lo que hizo Jesús en el trabajo de mediador
mediador entre en dos partes en conflicto, era el hombre y Dios. Y Jesús, con su trabajo y sacrificio, entró para presentarnos a ese Dios real y verdadero, cuál es su amor y su alcance para con nosotros, dándonos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. No es Dios el que ha reconciliado con nosotros, sino que nos ha dado la oportunidad de que nosotros nos acerquemos a Él. Y ahora, en vez de ser enemigos, tenemos paz con Dios, tenemos la misericordia de Dios, el amor de Dios en nuestras vidas, y le reconocemos a Él como nuestro Padre. Por la adopción, se halla delante de Dios como un extranjero o como un esclavo, y se le da entrada en la familia como un hijo. Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Esa es la gran misericordia de Dios. No hay dignidad más grande que ser hijo del Altísimo. Por tales medios de gracia, todo está consumado por el Señor Jesús. Jesús nos ha colocado bajo su sacrificio, y el pecado condenado en su cruz nos ha dado a nosotros ahora la raíz y el árbol. La culpabilidad y el poder del pecado ha sido quitado. La condenación del corazón y la posición del creyente ahora es, como alguien dijo, no hay nadie más santo que un pecador que haya sido perdonado y alcanzado por la gracia de Dios, haya recibido el perdón por el nombre del Señor Jesús. Por tanto, amigo, tú que vives en una situación precaria y distante de Dios, Él quiere ser tu Salvador. Dios en Jesús lo hizo todo, de tal manera que solo resta que tú vengas ante Él reconociéndole como tu único Dios. Deja las tradiciones, deja los dogmas, conoce a Jesús como el único y verdadero Dios. No necesitas de otro Dios más. Él es único y suficiente para perdonarte de tus pecados y poderte dar esa vida y esa salvación. Pero hay pasos que seguir. No es solamente levantando una mano y ya llegando a un altar y de esa manera ya. Tienes que arrepentirte de tus pecados, dejar esa mundanalidad, ser bautizado en el nombre de Jesús para remisión de esos pecados, recibir el don del Espíritu Santo como el sello de aprobación de tu perdón. Y no hay salvación sin Jesús. Por tanto, Jesús es quien te puede perdonar, porque Él es el único y verdadero Dios. Cuando invocas ese nombre, invocas el nombre de Dios.